Seguimos con este método para ser más inteligente, hacer alumnos consecuentes, con una inteligencia lógica, filosófica, científica, cotidiana, práctica, todo, pero la inteligencia al servicio de la humanidad, no la contrainteligencia que para la cognología, que es una pequeña disciplina que estamos proponiendo, sería todos aquellos agresiones, destrucciones, muertes, es decir, todo lo que va en contra de este pequeño planetita perdido en la Niaquea o en el supercúmulo de Virgo. Ahora dicen que estamos en un supercúmulo y están descubriendo lo que yo venía diciendo, es decir, que hay galaxia de galaxia y nosotros estamos en un nivel casi material. Ahora, no quiero imaginar que está allá el que dirige todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo enseñar a ser más inteligente? Es la pregunta capital de la cognología, la ciencia que intenta. Partimos entonces de que la psicología te enseña la inteligencia, estudia los test, la parte psicométrica, el IQ, y los test son herramientas también limitadas, que también limitadas, es decir, que los test Raven, Wessler, el Domino, Wise, Whitney, etcétera, son este. Bueno, un gatito que encontré que tiene epilepsia. Entonces, los test psicológicos, el CI, digamos, son limitados porque limitantes también porque se basan en fundamentos que han cambiado, es intelectualista, es racionalista. El Raven es un test y mide la inteligencia la capacidad general, pero no mide, por ejemplo, la capacidad particular de cada individuo, o sea que ya estamos encontrándole peros. Entonces, hay que reformular estos test, hacerlos más emocionales. Por eso hablamos de un inconsciente cognitivo, es decir, yo tengo la inteligencia como proceso de asimilación, acomodación, organización, como por procesos inductivos, de investigación, de observación, de pensamiento, etcétera. Pero eso es la parte intelectual. Ahora, toda cuestión intelectual lleva la carga, las catexis que hablaba Freud. Incluso Piaget ya te lo dice en Psicología del Niño, que es un resumen de toda su obra, monumental obra del maestro Piaget, que, fíjense, él dedicó toda una vida a la epistemología genética, o sea, Piaget nunca pensaría cómo lograr que Gualión se deje de su teoría dialéctica de la evolución del niño, mandarle simuladores, cortarle el agua, la luz, meterle miedo, coches que están en la esquina. No, porque Piaget no era un loco, un psicópata. Un psicópata es un tipo de psicótico, pero que soluciona las cosas metiéndote miedo, imponiéndose. O sea, no va a retroceder fácilmente, te va a venir con más fuerza todavía. O sea, porque se trata de que él se tiene que imponer. Entonces, en mi caso, llevo los guantes, yo soy experto en artes marciales cuando veo a nadie. O sea, se ve que son valientes. La psicología del autoritarismo que estudió la escuela de Frankfurt, someten a los débiles y se someten al fuerte. Esa es la psicología de estos muchachos. Pero como los conozco, y uno de sus operadores, simuladores, dice, esto es psicológico, nena, esto es psicológico. Pobre pibe. Etc. Bueno, entonces, este uso ético de la inteligencia, los chicos si investigan este uso humano, humanístico, afectivo, empático. De ahí también vamos a hablar de, además de que hablamos de la ruptura epistémica, de que los test han evolucionado las bases teóricas. Por ejemplo, los test intelectualistas Raven, Domino, Wessler, White, Whips, etc. Apareció la inteligencia emocional, que el coeficiente emocional, digamos que la parte afectiva, es decir, si yo intelectualmente sé el cálculo, eh, eh,
multiplicar, etcétera, inteligencia lógico que dice Gardner, pero afectivamente soy obtuso, entonces hay algo ahí que no cierra. Es decir, que muchos Asperger que tienen trastorno esto de aislamiento, de algunos esquizoides que también son chicos que se repliegan y que no son poco sociables, o los que son introvertidos que, bueno, necesitan confrontar, necesitamos confrontarnos. Yo por eso salgo y digo, yo propongo esto. Necesitamos escuelas, alumnos más inteligentes. Entonces salgo a dar la cara, o sea, salgo a decir humildemente como soy yo. Este, ahora, después la camisa, bueno, porque estuvimos discutiendo y no... bravo, Celeste, por más que algunos dicen que los gestos, pero es que si vos estás ahí, viste, la alondra frente al espejo. Bueno, entonces, esto de que es necesario la revisión general a la luz de la psicomática. ¿Por qué lo digo? Porque los test tienen que ser afectivizados, la carga. Toda representación tiene una carga libidinal o emocional que Freud estudió este proceso de cómo se divide el afecto de las ideas. Por ejemplo, en el mecanismo de represión, cuando yo hice un mal, es decir, pobre, el pobre vasco, ¿no? Todavía así como opera la mente, es probable porque algunos de ellos deben ser neuróticos, es decir, tiene cierta realidad compartida, pero si todos son psicópatas no llegaría, el mecanismo sería que yo directamente no existo, es decir, estoy excluido como ellos de la realidad compartida, entonces lo que ellos están haciéndole algo es a la imagen que tienen de mí, que elaboran vía delirio, ¿entendés? Delirio grupal, donde es una casa donde son todos matemáticos, ponerle, ¿no? ¿Cómo puede ser que en esa casa sean todos matemáticos? El hijo, el yerno, algo hay ahí. Entonces, en esos sujetos opera diferente porque está la proyección, o sea que ellos viven, no han llegado a la realidad compartida, por eso es que son peligrosos, porque tenés que tomarte recaudo, porque el loco hace lo que dice, el loco hace lo que dice, pero no es tan loco cuando ve que alguien es más grande que él o que le puede devolver. Yo fui acompañante terapéutico de psicóticos y te digo por qué. Yo me encargaba de decirle, no, yo hago artes marciales, así, vos te gusta romper ropero, eso, no, había uno que rompió todo el ropero, mesa, todo, ¿viste? Le digo, yo te voy a ayudar a romper. No, me dice, no, mamá se va a enojar. ¿Sí? ¿Sabés Kung Fu vos? Sí, sí, yo estudié Kung Fu, me dice. ¿Viste? Yo sabía que él había estudiado Kung Fu. Ah, sí, viste que los artistas marciales no pegamos a la gente, tenemos nobleza, es para el bien, es para defensa personal de los que necesitan, los débiles. Ah, sí, 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 sí. Y ahí él empezó a cuidar de la gata. Bueno, ruptura epistémica. Falta hacer una vuelta de tuerca. Yo por eso propongo la psicomática, que después voy a hacer un video de qué significa la psicomática. Esto de articular el psicoanálisis con la epistemología general, la parte afectiva. Y llevarlo a los test, y llevarlo a psicotécnicos más realistas, es decir, vos no sos esa capacidad de cálculo, porque si vos tenés mucha capacidad de cálculo, es como en la parte intelectual, yo te ofrezco $1.000.000 y eso no, capaz que lo aceptás. Así que fíjate vos que hay otras variables afectivas, valores, por ejemplo, ideales, posibles trastornos, cosas que hay que pulir. El coeficiente entonces es una capacidad general, y comparativo. El IQ, cuando vos te toman el test, vos lográs un puntaje, pongamos, vamos a hablar en términos de escuela, de 0 a 10, 7, y estás ahí, 7 aprobó, o sea, pero tampoco tuvo 9. El que sacó 10, che, este genio, el IQ alto, se acerca a este, tiene 119,
de IQ. Yo en el Wessler tengo 119, que ¿cómo lo logré? Eh, Cuando estudiaba, pasa que tenía muchas cuestiones también afectivas, alquilaba, o sea, hay cuestiones que te perturban un poco, pero lo hice así un poquito al pasar. Capaz que si lo hacía bien serio lo lograba más. No conocía los test esos, no sabía cómo, sí el procedimiento de aplicación. Entonces dije, bueno, me- no sé cómo es el test, lo empecé a hacer y me salió eso. Así que quise ser lo más objetivo posible. Bueno. O sea que los genios son los que tienen puntajes arriba de 130, se acerca a Einstein. Bueno, la capacidad general, si quiere decir que a vos te comparan con el grupo de sujetos que a esa edad logran ciertos resultados. Repito de vuelta, si vos no sos como ese grupo, promedio de ese grupo, curva de Gauss y demás, eh, sos un retrasado o quizás si te acercás a ellos sos normal. Es comparativo, es decir, no respetan la subjetividad, no respetan la partida. Fíjense las limitaciones de estos textos, eso limita, pero condena también. Portar un diagnóstico de retraso es muy feo, te condena. Ya ahí están los... tiene retraso profundo, no puede, no puede, no puede, no puede. Yo he acompañado chicos con discapacidad. No, señora, la pelota ellos son... Es más, calculan menos, pero la pelota son... Y eso fue capaz que le reactiva. Sí. Ah, sí, sí. Pero la doctora me dijo, y ellos, los médicos, mire, doña, voy a decir algo. Los médicos, los organicistas y todo esto tienen otros criterios. Puede anular al pibe, pero se ha descubierto el doctor Freud. ¿Usted escuchó hablar del doctor Freud? Sí, sí o no. Bueno, dura meses. Y entonces, primero hay que cambiar ese mapa familiar, condenatorio, etcétera, de porque eh, porque es un estigma que impide, la gente lo trata como un minusválido al pobre pibe. Conozco casos en que empezó como un volcán, esa inteligencia reprimida. Acá viene un concepto crucial, es que la inteligencia dormida, podríamos hablar. Es que nunca despertó, nadie se lo despertó, nadie lo estimuló, no hubo proyectos, programas, de laboratorio de brainstorming temático, es decir, de lluvia de ideas, de proyectos, chicos, vamos a investigar esto, el que gana, se le va a dar una beca para investigar, para articular con... No, lo que dicen las universidades es que no, no están preparados para nuestro nivel, claro. O sea, por eso te ponen el filtro de ingreso de un año, dos, tres, y les gusta, les gusta. Un poco sádico, ¿no? Me parece, ¿no? Porque destruyen proyectos de vida. Gente que han leído, Sartre dice que iba por la letra D de la Biblioteca de Francia. Y claro que el pibe de 18 no piensa como vos, señor decano. Vos tenés doctorado, ¿no? Claro, pero se trata de que lo como haces con tu pibe, ¿eh? De que te bajes del caballo y nene, no, vos tenés que empezar a leer esto. O le explicás si tenés paciencia y todo y le dedicas todo. Vamos ahí el domingo a ver la biblioteca, ¿eh? Pero ¿por qué con el hijo de otro? Estadísticas son marginales, pobres, familias monoparentales, no, no saben, no saben. Entonces, claro, es una sociedad dividida entre el que sabe y el que no sabe. Esa es la del homo académico, ellos se apropian de todos los lugares del saber, ¿viste? Y incluso si te la dificultan, o sea, esos postmaster, todos, no, ¿viste? Usted que es postmaster de master al cuadrado, dígame, ¿por qué la ciencia están todo dispersos cuando la epistemología dice que tendría que haber disciplina, como dijo por ejemplo Klimovsky, Karl Popper? Ah, eso te pasaría si te la ves con el vasco, ¿eh? Bueno, eh, ¿cuántos libros escribiste? Ponele, ¿no? Ya que, ¿viste? Ya que el pibe de 18 no piensa como ellos. ¿Cómo va a pensar como un pibe de 18? Bueno,
Se trata de generar condiciones, vaquero, se trata de convenios, crear requisitos que los chicos puedan aprender de todo, es decir, con afecto, con también un poco de, o sea, no autoritarismo, ¿no? Bueno, entonces el CI hay que cambiar, tiene que ser otro tipo de CI al mismo tiempo intelectual y afectivo y vincular y social, o sea, con las inteligencias múltiples que vamos a hablar. Piaget. Piaget tiene un concepto intelectualista de la inteligencia, pero asimilación, acomodación, organización, estadios, sensorio motriz, intuitivo y simbólico, concreto y la parte hipotética deductiva que ya se logra en la adolescencia. Son todos los estadios que pasan. Un poco evolucionista, podríamos hacer una crítica al maestro Piaget, porque yo he encontrado chicos de 7 años que ya estaban. Pero hay experimentos de Piaget que prueban de la conservación de la materia, que a los 5 años le das una bolita de plastilina. Acá, fíjate que cómo es la plastilina, cuánto hay acá. Fíjate la forma. Bueno, hacemos una salchichita. ¿Dónde hubo más materia? ¿Acá o acá? Y hay más materia en la salchicha, te dice. O pesa más un kilo de pluma o un kilo de azúcar. ¿Cuál pesa más? Rápido. A ver. Entonces, es que no han logrado esto de la equivalencia de lo que sube acá, baja. Entonces, pero a los 7 8 años ya logran saber que lo que cambió de forma, no clasificación. O sea, Piaget tiene muchos experimentos. Es una teoría, pero también Piaget, en muchos de sus libros, clama por que la epistemología genética y el psicoanálisis se articulen. Y yo a eso le llamo psicomática, es decir, articular estos dos campos, además de otros tipos de teorías afectivas, el apego. Yo descubrí, por ejemplo, un sujeto que tuvo muchas caricias afectivas, que lo quisiste mucho, lo acariciaste mucho, ¿no? Tiene una capacidad, una energía, una voluntad mayor que estimula ciertas... Es decir, que la estimulación temprana de la inteligencia es muy importante. Es como el árbol, si de acá no lo... presentarle cuestiones, preguntas. ¿Qué está haciendo, pa? No estoy desarrollando mi inteligencia. Tu papá dice que es inteligente, como diría Celeste. Claro, gracias, gracias. El pibe necesita modelos en acción, la action research, la indagación operativa. Es decir, necesita padres que no, que lean, que ejemplos prácticos de resolución. El pibe te imita. El pibe no arranca el coche. Vamos a ver la bujía, vamos a revisar un poquitito la batería. A ver, no, a ver, toca ahí. Hacerlo andar. No sirve más. Bueno, pa, lo vendemos por kilo. Esa porquería, las catamaranes que hay, los catamaranes. Entonces, crear sujetos inteligentes también es una construcción acá, no es que ya viene dado genéticamente, que ya está, sino que entonces necesitamos incentivar esa inteligencia dormida a partir de la teoría del potencial del inconsciente cognoscitivo, es decir, que te doy un ejemplo de cómo no se desarrollan ciertas habilidades. El salvaje del Aveyron, el niño Aveyron, que se crió con los lobos, cazando en el campo para comer y demás, que tenía que dormir en los árboles, cuevas y demás. Conozco chicos que han pasado situaciones parecidas. No tuvo lenguaje articulado ni capacidades cognitivas de contar, porque no tuvo esa interacción, ese compartir, entonces se pudo lograr que él aprenda después, pero llegaba al chico concreto, es decir, el chico que debía ver para hablar, no pudo abstraerse, digamos, parece ser que hay momentos críticos que necesitamos
estimular e incentivar despertar la capacidad lingüística, por no desarrollar el lenguaje, porque y hay momentos críticos, o sea, si vos no lograste hacia los 4 años y pico, pero eso tampoco es, no, tenemos que seguir insistiendo, ¿no? Como en el chico autista que se replegó, se encerró, hubo un trauma, ya está el que cree que es genético porque es la vacuna, no, eh, algo lo traumatizó, porque ¿sabe cuál es la prueba de que algo lo traumatizó desde la teoría de la enfermedad única de Pichon Rivière y las series complementarias de Freud? Significa que venía bien, un factor actual traumático, dejó de aprender, se encerró. Porque las madres te dicen, no, pero jugaba, a 3 meses jugaba, a los 4 meses jugaba, sí, sí, jugaba, aprendía, miraba. ¿Y qué pasó a los 6 meses? Echaron a la niñera, que el apego fue tan fuerte a la niñera, porque papá, mamá trabajaban con esto de lograr casas increíbles que después, cuando no vino más la niñera, el bebé, el nene se replegó, se replegó, y quedó así. Bueno, eh, psicomática, entonces ya dijimos, uso discriminatorio de la inteligencia. Acá, pero volvamos un poquito a la inteligencia reprimida dormida, es decir, la teoría del potencial, el inconsciente potencia, es un inconsciente que quiere decir que hay cosas que se pueden desarrollar. El chico fue creativo, jugaba, observaba. ¿Qué pasó que se durmió eso? ¿Un diagnóstico? ¿O es que no tuvo estímulos? Es una casa donde no hay estímulos culturales, no se lee, no se calcula, la carpeta está tirado por ahí. Claro que el nivel intelectual también tiene que ver con esto de determinantes familiares, de clases, culturales, etcétera. Todo eso es inherente a la cognología, la ciencia que estudia cómo hacer sujetos más inteligentes y que no te estén psicopateando, etcétera. Bueno, uso discriminatorio de la inteligencia. Es decir, en Estados Unidos la gente de color es menos inteligente. Y los blancos son genios. Sí, sí. Hay uno que se llama Eugenio y es un genio. Es un genio. Sí, sí. Eugenio, ¿cómo estás? Ahora, qué idiota es que el racismo que hay de nuevo, entonces las proyecciones, en la sociedad clasista, ¿sabe quiénes son los retrasados? Los pobres. Pobres mentales también. Pobres afectivos también porque son trastornados, enfermos. Son pobres también delincuentes porque te chorean, ¿sí? Ellos no están negociando ahí la bicicleta financiera, especulando, ¿viste? En donde están, chorean. Pero el planero hay que proyectan, lavan su corrupción, su delincuencia con los pobres. Pero, entonces lo que dicen es el pobre es delincuente, ¿sí? Y hay idiotas que se lo creen. Bueno, entonces el uso discriminatorio también del otro cultural, los salvajes eran menos inteligentes, los indios, pero ese salvaje te agarra en su contexto, por eso en una parte yo pongo la inteligencia en contexto, te agarra en su campo y te da vuelta. Un mecánico en su área te da vuelta. ¿eh? No importa que vos seas físico nuclear o que hablaste con Stephen Hawking. Es decir, que parece ser que la inteligencia también hay un cociente individual, pero de capacidades reales, es decir, no que yo tengo que ser como los demás. No es algo puramente intelectual, puramente de procesos, razonamiento cruzado, paralelo, como el Raven. No, eh, no se puede dividir la psiquis o la subjetividad. Sí, el recorte para estudiar, sí, pero en tu recorte tenés que incluir la parte afectiva. Bien. Eh, bueno, hablamos del inconsciente cognitivo y el afectivo de Freud. Hay cuestiones que tipo sujeto, motivaciones, ideales, expectativas, estímulos afectivos que ayudan mucho para superar la despotenciación de la inteligencia, la despotenciación inducida, digamos, ¿no? Eh, Genios y psicopatología, digamos, es decir, que hay locos
muy inteligentes y que son peligrosos también en lugares de poder porque se vuelven tiránicos. Eh, por ahí es un niño emperador, es decir, que tiraniza a la madre, a la hermana, pero es muy fácil la escuela, es fácil, pero vos sos muy inteligente, entonces, sí, dominás la matemática, sí, y dominás lo que vos sentís, ¿eh? ¿Eh? No, lo que vos sentís, tu cuerpo lo dominás. Ah, te agarré, ¿eh? Bueno, para la próxima, corté la sesión ahí, le digo, bueno, para la próxima él no va a controlar sus afectos ni su cuerpo. ¿Cómo que no va a controlar? Venga, doña, psicología inversa, psicología inversa. ¿Eh? Entonces se quedó quieto. No se quedó quieto porque cuando yo le dije, ahora es hora de que controles tu... Son las 4, ahora tenés que controlar tus afectos. Él ni sentía ni se movía. Y eso era lo que queríamos. Y entonces vos mañana vas a hacer lo mismo en el jardín. Sí, se fue al jardín. Hola señora, ¿qué pasó? El alumno está quieto, callado. No, es que está yendo con el psicólogo, el vasco. ¿Eh? Ah, bueno, bueno. Bien. Traeme esos pibes que se hacen los desquiciados y vamos a ver cómo jugamos. Bueno, las élites intelectuales, ya hablamos un poquitito de cómo en la sociedad hay gente que suben hasta el límite de su propia ineptitud y creen que son los genios. Vos no sos genio porque dominás la filosofía, la sociología, sino que vos sos genio si esa sociología le das un uso práctico, novedoso, que ayuda, que aporte, porque si no es heurístico, es tuyo, es tu hobby, o sea, es tu goce subjetivo, diría un psicoanalista, es tu delirio propio con el que vos te estabilizás, te sentís bien, pero no, acá lo que falta es una sociología de la inteligencia escolar, estos que se dedican a la plata, al dinero y se olvidan de vivir, no son muy inteligentes. Inteligente es el que hace deporte, viene ahí, yo le enseño, no, mentira, hace deporte, vidas sanas, etcétera, estudia, respeta, tiene valores, a pesar de todo. Entonces, hablamos también de la inteligencia reprimida, la inteligencia, eh, la falta de inteligencia, la desinteligencia. ¿Qué es la no inteligencia? Creo que, todo lo que hacemos en la humanidad, este capitalismo no es inteligente porque todos trabajamos y una minoría se llevan todo. El banco utiliza tu plata, vos te da un porcentaje menor y ellos se quedan con... O sea, explota tu plata. O sea, vos depositas, te dan una mínima, te dan porcentaje. Y así todo, te roban con los precios, un montón de cosas que podemos describir que necesitamos entenderlo y buscarle la vía alterna. La inteligencia es divergente, es decir, es resolutivo, no solo resolución, que busca solucionar cuestiones, aportar cosas, hacer que este mundo sea un lugar mejor. Ese es el tipo ideal de inteligencia que inventa cosas prácticas que sirvan, que todos podamos ser felices. Como los chicos, ellos quieren jugar todos juntos, compartir todos juntos y demás. Después nosotros los destruimos a los pibes, ¿no? Bueno, inteligencia femenina y masculina. Oh, acá ya estamos metiéndonos en un problema. Digamos que la inteligencia, muchos creen que no tiene sexo, que no tiene género, pero podemos hablar de una capacidad general similar, pero entrecruzado con las capacidades específicas estimuladas en cada género. Por ejemplo, las habilidades, ¿no? La motricidad fina es propio de la mujer, que en máquina de escribir, etcétera, cosas. Y el hombre más la parte corporal, ¿viste? Nosotros fuimos hechos para la fuerza bruta, ¿no? No dice, che, ¿por qué la mujer domesticó al hombre? Porque no había otro animal. La fuerza bruta, pero la fuerza es el último eslabón de la no inteligencia, de que acude a la fuerza porque ya se le fue la inteligencia. Si vos metés miedo, perseguís, maltratás, es porque ya
no tenés recursos, es decir, es como el que agrede, se quedó sin argumento, ¿entendés? Bueno, eh, la función de la parte intelectual y la catexis, es decir, el afecto, esto ya lo habíamos dicho, se nace o se hace, ya lo habíamos dicho, el capitalismo incentiva cálculos y actividad corporal, o sea, por eso es que el hombre es más corporal, porque lo usan para producir capital, plusvalía, y él cree que es un genio. Y no es tan genio porque, pobrecito, ese salario que le dan por el uso de grandes porciones de su tiempo y de su vida, en verdad le están pagando por la parte de él que le matan, es decir, vos venís, es un trabajo esclavo, o sea, el capitalismo se basa en el trabajo esclavo, eso es la plusvalía, eso es el capital, que producimos 5.000 y te dan 2. O sea, pero patrón, yo produje 5.000 y usted me da 2 y yo soy el patrón, yo soy el que heredé estas tierras que eran de los originarios. Roca mató a todos los originarios, nos repartieron a mis ancestros y yo ahora soy el patrón. Ahora tengo bancos, empresas, etcétera. ¿De veras? No, yo no sabía la historia. ¿Y por qué mataron a los indios? Porque ellos se creían dueños de este lugar, ahora somos nosotros los... Claro. Entonces, fíjense que la historia está lleno de conquista, genocidio, es una historia plagada de desinteligencia, ¿no? De no inteligencia. Por eso necesitamos... y el capitalismo entonces incentiva cálculos y actividades corporales, calcular el dinero, el desarrollo de la inteligencia en la escuela, crear programas, proyectos, etcétera. La plasticidad de la inteligencia, se cree que a veces que el que es retrasado, el de bajo coeficiente, no, se puede estimular, desarrollar, hacen falta programas. Lo que no hace falta es creerse que hay gentes superiores porque son genios, porque vos sos genio en tu ámbito, Einstein en la matemática, la física, pero te agarra el pastelero y vos no sabés ni hacer el pan, te quedaste sin pan, chao. La psicoplasticidad cognitiva le podemos llamar a esto para crear conceptos que sirvan. La psicoestimulación como método, campo, estimulación desde las inteligencias múltiples, es decir, inteligencia lógica, la lógica material, lingüística, interpersonal, entre gente, intrapersonal, inteligencia creativa o visoespacial, inteligencia musical, inteligencia existencial o de preguntas, inteligencia emocional, sexual, también es decir, esto que Goleman habla como inteligencia emocional que hace falta porque a veces los muy inteligentes son un poco Asperger y no tienen empatía, es decir, no tienen inteligencia interpersonal, digamos, poca motivación, poca empatía. Creemos entonces que a partir de la cognología podemos crear métodos, proyectos, planes, incorporar en las materias incentivo de la inteligencia a través de jerarquizarlo, valorizarlo, mostrando lo útil que es ser buen inteligente, promoviendo sujetos que crean cosas que sirvan, es decir, que ayuden a resolver problemas. Los que crean inteligencia alternativa no le cae bien a los monopolios de la luz y todo eso porque te enseñan a crear tu propia luz, tu propia energía, tu propia electricidad. Y bueno, en un contexto así conflictivo, sin duda que pueden haber cuestiones. Así que te presenté ahora la cognología, que es una propuesta de disciplina, método, para lograr sujetos más inteligentes que replanteen los viejos conceptos de inteligencia que están ya un poco viejos, nuevos test ya articulando lo afectivo con lo intelectual, Piaget más Freud. De hecho, fíjate vos que Piaget tiene un libro del desarrollo de los afectos, es decir, según estadios. Hay un libro de Piaget afectivo, a ver si te lo muestro. Bueno, entonces ya terminamos, encontré el psicología profunda para educadores, sería la psicoanálisis, la parte afectiva del aprendizaje, ¿no? Pero acá en la inteligencia, asimilación, acomodación,
va articulado con la identificación y las cuestiones afectivas de sujetos, etcétera. O sea que hay libros que de alguna manera buscaron articular estos dos campos. Así que bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con la serie de propuestas eh, nuevas, o sea, porque la inteligencia sobre todo también es invención, o sea, esta capacidad de que uno pueda aportar cosas que sirvan. Muchas gracias.